Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy muy contento porque estamos entre amigos y vamos a hablar de cine, pero de cine de terror. Antonio Corona, Brenda Muñoz, qué gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias por la invitación, también encantados de estar aquí. Y para platicar de cine de terror que nos encanta a los dos. Además, Sí. sí. Por cierto, Antonio Corona y Brenda Muñoz son investigadores en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero hoy no vienen como académicos, hoy vienen como fans del cine de terror y vamos a estar platicando en torno a estos temas. Bueno, cine de terror y cine de horror, porque si me permiten me gustaría iniciar por ahí la plática, que de repente vemos en el género terror y luego de repente horror y mucha gente lo toma como sinónimo, pero ¿hay alguna diferencia realmente en este género? Doctor. Para empezar, pues todas son películas de miedo, ¿verdad? Al fin y al cabo. Pero ya cuando es uno más fijado como nosotros que somos así como que fans, la diferencia que menciona Stephen King es que el terror no lo dice así, esto ya es más como se lo explico yo a mis alumnos cuando me preguntan, que el terror es el miedo a que te salga el monstruo y el horror es el miedo porque ya te salió. Okay. O sea, cuando estás asustado de que a lo mejor hay algo en la oscuridad y es esa sensación de temor a lo desconocido, de que no estás viendo al monstruo, no estás viendo lo que está pasando, sino que en cualquier momento te puede caer el chahuizle. Ajá. Eso es terror. Y el horror es ya la reacción de pavor ante la violencia o ante el monstruo, el asesino, lo que sea. O sea, en la película de Psicosis, toda esta secuencia en donde va llegando a la bañera sería como terror. Y una vez que abre la... Estoy yendo como a una escena, no a la película, pero una vez que abre y el asesino con el arma y demás, ahí ya sería como horror. Exacto. Sí, si pensamos en las emociones de la actriz, sí. ¿Verdad? Si pensamos en las emociones de Janet Leigh, sí sería en ese momento cuando ella cambia de esa sensación de terror de no saber qué ocurre a enfrentar el monstruo. Si hablamos de toda la tensión que genera la película, para el espectador aún no sabe quién es la figura que está agrediendo a la mujer en la bañera, ¿no? Entonces se mantiene esa figura o esa sensación de terror hasta que finalmente se resuelve la película y descubres quién era el monstruo, quién era el asesino. Claro. Es muy fácil de entender con El Resplandor de Stanley Kubrick, ¿no? Todo lo que sucede antes de que Jack Nicholson, bueno, spoilers, ¿verdad? Si no han visto El Resplandor. No, pero ya, vamos a ver. En algún momento Jack Nicholson se vuelve loco y empieza a atacar a su esposa y al hijo. Todo lo que sucede antes, eso es terror, porque sabes que algo va a pasar, hay un chorro de pistas narrativas y visuales de que algo terrible está sucediendo, y cuando ya agarra el hacha y los empieza a perseguir, esto ya es horror, ya los está persiguiendo el personaje. Y esta explicación entonces parte de cómo Stephen King define la diferencia entre terror y horror. No es propiamente Stephen King, pero como es el que más me gusta a mí. Okay. Pero Stephen King tiene en su propia categorización personal de él un tercero que le dice en inglés el gross out o el repudio. La repulsión. La repulsión, que es así cuando dice, yo siempre intento darte terror. Si no lo logro, pues horror. Y si no lo logro, ya es la repulsión, que es así cuando es algo muy... Como grotesco. Grotesco, visceral, como Terrifier, que es más así como que el gore y la sangre y algo que visualmente, sensorialmente te repugna. Eso ya es como que para Stephen King el nivel más bajo, ¿no? El nivel más barato de terror. Últimamente se ha puesto muy de moda el terror, ¿cómo se le llama? ¿Físico o...? Corporal. Corporal. Sí. Terror corporal. Ajá. Que tiene que ver con esta categorización que estaba ya comentando Antonio, ¿no? O sea, el hecho de sentir que no poseemos poder sobre nuestro propio cuerpo o que nuestro propio cuerpo puede en algún momento ser violentado de alguna manera, nos crea esa sensación de horror o de gross out. Sí, pero ahí yo también apuntaría que no necesariamente el terror corporal es gross out.
muchas veces lo es. Ajá. Pero el terror corporal tiene que ver con el miedo que te provoca perder control de tu cuerpo, ¿no? Entonces, hay películas. Alien es una película de terror corporal, pero el 90% de la película es terror, Ok. porque es el miedo de que te caiga algo. Entonces, hay películas, el cine de Cronenberg hasta cierto punto, La Mosca, mucho es terror de qué va a pasar cuando salga de la máquina. Y ya cuando sale la mosca así toda babosa, y pues ya ese ya es peligroso, ¿no? Ajá. Pero mucho es incluso esta genial película, una obra maestra de La Sustancia que acaba de salir, mucho de la película es, sí hay repulsión al final y en todos pero hay mucho de la, ¿cómo se dice? De la sensación de desagrado que te provoca es de lo que sientes que se avecina. Ah, ok. Sí, sí, es como ese. Hitchcock era como un maestro de eso, ¿no? O sea, como ese suspenso o esa tensión que generas previo a lo que. O sea, sabes que algo malo va a ocurrir, pero no sabes cómo, ni por qué, ni qué realmente, pero sabes que algo malo va a ocurrir, entonces es como esa tensión, ¿no? Sí, quizá a lo mejor en el caso del suspenso hay todavía un poco más de control de parte de la persona protagonista o la persona que está experimentando la situación. Puede tener un poco de agencia para descubrir o identificar, desentrañar toda la intriga. Pero en el caso del cine de terror se caracteriza principalmente por el despoderamiento de la persona o del personaje principal ante lo que lo persigue, ¿no? O sea, no tiene control sobre lo que persigue, lo que lo persigue. Claro. Hay algo que me llama mucho la atención del cine de terror. Quiero aquí confesar que yo soy, ahora sí, un ignorante de este tema porque he visto muy pocas películas, menos de 20. Hasta el año pasado eran menos de 10, pero gracias a mi amistad con este par, me han estado invitando a ver películas y ya, quizá ya he visto 20. Muy pocas, digamos, para todo lo que hay y todo lo que hay que ver. Pero algo que me llama mucho la atención es que si uno, en alguna ocasión, Alejandro Reyes, que también estuvo aquí con nosotros, director de la compañía de ópera de Saltillo, decía, lo que tiene la ópera es que es muy chismosa. O sea, no puedes cantarla más o menos bien porque se va a escuchar muy mal, ¿no? O sea, si tú cantas más o menos bien un pop, un rock, puede pasar. Pero la ópera es muy chismosa y se va a escuchar muy mal. Siento que con el cine de terror pasa eso. O sea, si tú sacas un drama más o menos bien, se mantiene. Pero si tú sacas una película de terror que no es buena, puede ser hasta chistosa, puede ser, vamos, creo que no hay como mucha posibilidad de equivocarte en este género. No sé si lo compartan o cómo lo vean eso. En cuanto al guión te refieres, En cuanto al guión, en cuanto a cuanto la a la historia. producción, ajá. Sí, Empezando por la historia, claro. sí, claro. Creo que también tiene que ver con la capacidad que tienes para, o que tienen los escritores para sorprender a la audiencia, ¿no? O sea, generalmente esta sensación de despoderamiento de la que ya habíamos hablado se ve compensada hacia el final con un giro o una sorpresa sobre qué es lo que estaba causando el miedo en los protagonistas. Entonces, está ya pasando tanto tiempo haciendo películas de terror, pero escribiendo también películas de terror, es muy complicado lograr que una historia sea fresca y que te dé ese giro, o sea, que te logre enganchar y que te logre sorprender de dónde viene la fuente del terror. Entonces, en ese sentido, pues ya hay muchas fórmulas que ya están aprendidas y el hecho de que falles en alguna de las estadios del guión, sí puede hacer que se vea muy claramente que es una mala película, al menos que ese sea el objetivo. Hacer una mala película. Y es que también tiene mucho que ver que, pues es como, el cine de terror es como el chile hasta cierto punto, ¿no? O sea, o como la cocina en general. Si ya te acostumbras, cuando eres niño, Ah, ya. Ajá. te gustan los dulces, güey, porque están ricos, ¿no? O sea, te gustan, te tomas el fruit y eres feliz. Y luego conforme se va haciendo un poco más, ya comiste mucho azúcar, ya, o ya comiste mucho chile, ya necesitas más chile, o ya necesitas otro tipo de sabor porque ya no Te acostumbras, digamos, tu paladar se acostumbra a cierto nivel de picante, entonces necesitas más y más y más, Ajá. ¿no? Y específicamente en el cine de terror, el cine de terror depende del imprevisto, ¿no? O sea, depende de lo desconocido. Para que te sorprenda, tiene que haber. También tiene que ver.
la gente que nos gusta el cine de terror muchas veces nos gusta precisamente porque es muy procedimental. O sea, te sientes a ver la película y no te da miedo porque ya sabes todo lo que va a pasar. Entonces, hasta cierto punto es cómodo. Pero una buena película de terror te tiene que incomodar en algún momento. Y es muy difícil incomodar a un público que, como es fan, ya sabe todo lo que va a pasar. Claro. Entonces, sí, yo ya sé que si una persona se está viendo en el espejo y te están poniendo la música de que le va a salir el monstruo, no le va a salir el monstruo cuando voltee y luego va a respirar y cuando respire le va a salir el monstruo, ¿no? Entonces ya sabes lo que va a pasar. Entonces cuando alguna película que logra sorprenderte o con el tratamiento, como por ejemplo La Bruja, cuando salió La Bruja, Skinamarink, que son películas que tienen un tratamiento completamente distinto, que no se basan en ningún tropo, que dices, es que está padrísimo porque es una cosa completamente nueva, aún menos fan, a una persona que sea menos fan, se va a sentar a ver La Bruja, se va a sentar a ver Skinamarink y va a decir, este mugrero que es. Ya. No da miedo, está bien raro, está bien... Igual que si una persona, un niño, una persona que le gusta comer comida, o sea, que no es tan fan de la comida, se siente y le das una cosa así muy extraña, así como que sopa de caracol con huevos de codorniz y chile rojo, chino. ¿Qué es esto? O sea, Claro. a mí dame una... A mí tráeme un club sándwich, ¿no? Sí, tráeme una hamburguesa. Ajá. Tienes que ya estar un gusto muy adquirido, ya tienes que estar muy metido en eso para que te gusten las películas Ya, así. ya Entonces entiendo. es que es complicado, porque tienes que, si tú eres director, claro que tú quieres complacer a todos, ¿no? Quieres complacer a los más viciados del cine de terror y quieres complacer al público en general para que funcione. Y no es sencillo. La Sustancia es una película que lo logró muy bien porque le da satisfacción a todos. O sea, todo el mundo sale contento. O sea, yo no vi ninguna mala crítica de la película. La sabría, pero... Yo nomás conozco una persona que no le ha gustado, nomás se conoce una persona que no le gustó La Sustancia. ¿Y está aquí o...? No. Yo no. Lo voy a ventanear a Gabriel Pérez, no le gustó La Sustancia. Gabriel Pérez Salazar, que por Doctor cierto Gabriel estuvo Pérez. aquí hace pues, un año más o menos, estuvo aquí hablando de la inteligencia artificial, a ver si vuelve. Sí, que venga y nos platique por qué no le gustó La Sustancia. ¿Qué películas para personas como yo, que no nos hemos adentrado del todo en el cine de terror, pero decimos, bueno, vamos a asomarnos al cine de miedo, terror, horror, lo que sea? Sí. ¿Cuáles son así como las imprescindibles para ustedes? Bueno, creo que si nunca has visto películas de terror o si no te gusta el terror, una buena aproximación sería ver de películas de las clásicas. ¿Por qué? Porque el ritmo es diferente al ritmo actual y también digamos que el nivel de gore o el nivel de miedo va a ser mucho menor, ¿verdad? Porque como Ok. decía Antonio, ha ido evolucionando y en la actualidad, por ejemplo, una película que se trata de un asesino, generalmente involucra ya más escenas de violencia, precisamente para sorprender a la audiencia, o para complacer a la audiencia. Y en ese sentido, pues a lo mejor empezar con algunas de las películas clásicas, como ya mencionabas, Psicosis, ¿verdad? De Alfred Hitchcock, obviamente Tiburón, El bebé de Rosemary. ¿Cuál recomendarías tú? Sin duda yo pienso que El Exorcista. Claro. Todo el mundo tiene que ver El Exorcista porque es lo que logra. O sea, le gusta a la gente que es muy fan y le gusta o le da miedo a la gente que nunca lo ha visto. Y pienso que es un miedo que ha persistido hasta la fecha, ¿no? Porque hay muchas películas. Por ejemplo, el Texas Chainsaw Massacre, te la recomiendo, no te la recomendaría a ti ahorita. O sea, se la recomiendo ya a la gente que ya ha visto bastante. Bueno, sí, esa sería la excepción de la regla que fue de los 70s y de todas maneras Es era disruptiva la completamente. traducción al español es la masacre de Texas. Sí, Ajá. la original, del 70. 74, por ahí. Que por cierto acaba de salir una serie en Netflix de la vida del que se supone que se basa esta película o que se inspira pues esta película. Interesante, no sé si te sepas el dato. No sé si como actor, como teatrista, te parezca bien o mal, pero mucho de la ansiedad y del miedo que logra transmitir el Texas Chainsaw Massacre es porque la actriz estaba asustada de verdad. O sea, Ya. porque la estaban tratando muy mal, estaba toda cortada porque la obligaban a correr en los matorrales,
la dejaban amarrada, literalmente amarrada muchas horas. No sabía qué iba a pasar y realmente ella estaba realmente siendo violentada en ese momento. Ya. Entonces, claro que se ve y se ve completamente real porque realmente estaba sufriendo. Sí, claro, desde el punto de vista actoral, evidentemente, pues no tiene ningún valor, porque pues, no está Porque actuando, no no está está interpretando, y me parece que es pues, una situación bastante lamentable, porque pues, estamos Y hablando lamentablemente se presenta más de lo que, o de- se de lo que... presentaba antes mucho más de lo que uno pudiera imaginar. No nada más en películas de terror, también en películas de drama o de otro tipo, ¿verdad? Quizás las más emblemáticas sería la de Juana de Arco, que también, ¿verdad? Una actuación bellísima, bueno, así se es considerada, pero la actriz estaba hincada sobre vidrio, ¿no? Entonces era como que un dolor real lo que sentía. O bueno, pues el caso de Aguirre. Ah, Aguirre, cierto. ¿Eso qué es? Es la película de Werner Herzog, Ajá. pero Werner Herzog, él es muy realista en ese sentido. Él quiere mostrar el sufrimiento real de la humanidad. Entonces, muchas de sus películas son nada más. La película es una excusa y es un cineasta que me encanta, pero sí es así. Y hay muchas de estas escenas en Aguirre que se trata de un conquistador que está buscando el dorado y están viajando en una balsa por el Amazonas y les pasa de todo. Realmente les estaba pasando porque realmente iban en una balsa sobre el Amazonas Ok. y Klaus Kinski, el protagonista, y Werner Herzog, el director, se estaban agarrando a golpes todos los días y se encañonaban con una pistola, se estuvieron a punto de matar. Entonces es una película muy bien lograda, por supuesto, porque realmente todo el mundo está en un estado crítico existencial. Y de hecho, en la película sale Elena Rojo y en YouTube pueden encontrar algunos clips donde ella narra cómo fue su experiencia, ¿verdad? Porque no fue desde su perspectiva, no fue tan mala experiencia. Sí recuerda algunos aspectos como que le causaban incomodidad, pero sí recuerdo mucho que algo que mencionaba ella era que no sabía nada de la película, que nada más llegó Werner Herzog, le dijo, ¿quieres hacer esta película? Sí, te voy a llevar a Sudamérica. Y ella, jovencita, hermosa, y aparte súper buena actriz, como todo el tiempo se ve esta sensación de incertidumbre en ella, ¿no? O sea, de no saber qué es lo que ocurre. Mm. Y bueno, pero ya no son de terror, ¿verdad? Pero caso similar en épocas más recientes, pues la película de Roma fue grabada de manera cronológica, entonces Claro. los actores no tenían conocimiento previo de cómo se iba a desarrollar la historia, vivían todos en el mismo lugar. Son como técnicas Experimentos. o Ajá. experimentos que hacen los cineastas, que digo, ya no son tan violentos como en otro tiempo, pero que de cierta manera sí meten dentro de un estado de estrés a los actores. Claro, claro. Sí que vamos, yo pensándolo como creador, me parece que es como hacer trampa. Y si estás violentando, pues no se vale. Luego ya si el actor o la actriz dice, es que yo necesito que me pegues de verdad para poder reaccionar, bueno, a ver, o necesito que en el piso haya tal cosa para sentir el calor o los vidrios o lo que sea, ya es decisión de la persona de autoflagelarse, ¿no? Por decirlo así, me parece que no tiene tanto valor, pero no cuando la producción le obliga. Independientemente de si estás iniciando o no. ¿Qué otras películas ustedes dicen tienen que verla? Si no la han visto, seas horror virgin o seas fan. Bueno, yo de México, a lo mejor la que recomendaría mucho sería la de Cronos de Guillermo del Toro, Claro. porque es una joya, representa como una etapa del nuevo cine mexicano en donde estaba formándose esta nueva mirada. Aparte es un terror muy exquisito y terror tal cual, muy exquisito y que te hace revalorar mucha de la herencia del cine mexicano, del cine de horror mexicano de los 70s y de los 40s, en relación a cómo se presentaban los personajes que eran como extraños o como vampiros, en qué momento, y creo que se nutre mucho de la idea de la leyenda. Ajá. Y tiene mucho mérito también de Cronos para mí, eso que logre tener tanto tiempo el suspenso y el terror, porque Guillermo del Toro era monero. O
siempre ha sido monero, o sea, lo suyo es crear los monos, ¿no? O sea, es su carrera original en efectos especiales. Entonces, lo lógico cuando hay artistas que son así moneros, o sea, que les gusta crear a los personajes, como este One, es que salga mucho el mono, el monstruo, porque es lo que a ellos crearon. Claro. Entonces, esta disciplina de Guillermo del Toro, que la ha perdido un poco en la forma del agua y así, Definitivamente. ya ha perdido un poco esa disciplina de no poner tanto al mono, pero en Cronos muy bien logrado y muy elegante la manera. Que además es la ópera prima y no sé si lo escuché en algún lado, me lo estoy inventando o si sea cierto, pero creo que hipotecó su casa o algo así para poder realizar la película. O sea, vamos, estaba en una situación económica como muchos creadores en sus inicios, en donde si no funcionaba, iba a estar como en grandes problemas. Vuelvo al punto, no sé si me lo inventé, lo escuché en algún lado. O sea, No te sí, sabría decir, no estoy tan familiarizado. Teníamos un maestro de cine en algún momento que había trabajado con Guillermo del Toro y él nos contaba que Guillermo del Toro siempre ha sido de una familia exageradamente rica, entonces a lo mejor él personalmente estaba Digo, poniendo... si piensas que era, no sé, era relativamente joven y tenía una casa ya. claro, claro, Y claro, había claro. estudiado efectos especiales en Estados Unidos también. Puede ser que es Sí, una leyenda urbana. tal vez. O sea, a lo mejor realmente hipotecó. Es como Donald Trump, que Donald Trump dice, es que empezó con un préstamo que le hizo su papá de $5 millones. O sea, Claro, un préstamo. y en ese momento no tenía nada, todo era prestado. Pues sí. Sí, Claro. pero de cualquier manera es Sí, una no, es obra un súper de arte. meritazo, es interesante, padrísimo. ¿Qué otra película se En un podría contexto recomendar? más reciente de las películas mexicanas, quizá la película de Vuelven, porque trata también un tema que nos duele, que es sobre la violencia y el narcotráfico, y tiene un tratamiento como de fantasía, en donde una niña pierde a su madre, ¿no? Y entonces, pero está en este contexto de violencia, de narcoviolencia, y entonces la madre regresa como de alguna manera para acompañar a su hija y tratarla ahí. Entonces es como el fantasma de la mamá. Pero digo, no estoy spoileando nada, viene en la sinopsis, ¿verdad? O sea, no daré mayores detalles, pero creo que es una buena película y es reciente, debe ser de hace 2 años. Vuelven. Vuelven, sí, y creo que ahorita también tengo muchas ganas de verla, ver de nuevo la de Somos lo que hay. Ah, sí. También mexicana, Ajá. sobre caníbales. Ok. Y bueno, porque estamos leyendo también un libro sobre caníbales y creo que es un tema que también luego no exploramos tanto eh, dentro del horror, ¿no? O sea, Ajá. y que tiene que ver Es un tema con tabú, ¿no? O terror, con sea, terror corporal, o sea, vienen varios aspectos por ahí. Y hay que aprovechar también precisamente para hacerle promoción a este libro, Cadáver Exquisito, de Agustina claro. Basterrica, que es el que estamos leyendo, de esta autora argentina, que es un hitazazazazazo en la literatura de horror a nivel internacional y en América Latina no se habla casi tanto de él. Se habla más fuera, ha ganado varios premios internacionales de literatura, de narrativa de terror, y en América Latina sí se habla un poco, pero no se habla tanto, entonces hay que Como leer. debería, ¿no? Porque, trae muy buena Realmente es bueno. prosa, Mira, Es sí. muy bueno. qué bueno que me dices porque ahí lo tenemos en la casa. Y lo compré porque Paulina me dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que este puede estar interesante. Y ahí está, a la espera. Sí, sí, Entonces, para que no espere más. No, no. Aprovechando el mes del horror y el terror. Claro. Y también, si no les gusta nada el cine de terror y son muy Collones. light, les recomiendo así de películas, de las últimas que han salido, una película que a mí se me hace que es genial y es muy light en el asunto. Sí, técnicamente es terror, pero básicamente no. Se llama Nope, Ah, claro. se me fue el apellido de... ¿Shalayan o no es él? No, es el mismo autor de Ahorita lo busca. Ahorita de lo Us y encontramos. de Get Out. ¿Qué traía? Jordan Peele. Jordan Peele. Ok. Get Out y Us son más películas de terror. Pero Nope es una película muy bien lograda que a mí me encantó, que casi no es terror, pero vale la pena. No creo que nadie se arrepienta de ver Nope, la verdad.
Explicar de qué se trata es quitarle mérito. Esa vale la pena verla así, sin ninguna, sin ninguna... Apenas te voy a decir, es la de... Sí, A ver si la exacto. dejamos. Es la de... Sí, ¿no? Sí. Estas películas de Jordan Peele es bueno verlas así. Y si les gusta mucho el terror y les gustan mucho las cosas de miedo, acaba de salir, no acaba de salir, estoy mal. Acaba de salir la nueva de estos autores, pero salió hace unos años una película muy buena de terror, pero de mucho terror, que se llama Habla conmigo, Talk to Me, que se me hace que es de lo más fresco y lo más interesante que se ha hecho en terror últimamente. Es de unos chicos de Australia que empezaron como youtubers, y siento yo que el haber empezado como youtubers les da ahorita una súper ventaja en cuanto al lenguaje de la actualidad, porque entienden algo que entienden muchos youtubers y algunos cineastas y creadores de televisión están empezando a entender, que el ciclo de atención del público actual es muy rápido. Entonces tienes que Muy estarle corto, poniendo ajá. una historia larga, pero además compuesta de muchas historias o escenas chiquitas que tengan un ciclo de retroalimentación rápido. Y esta película de Habla conmigo se trata de... Aquí hay una especie de ouija, pero es una mano. La mano del muerto, literal. Es una mano así de un maniquí, que cuando tú la tomas de la mano, no me acuerdo exactamente cómo es el ritual, pero cuando tocas la mano y le das permiso, algo te va a dar miedo. O sea, vas a hablar con un muerto, o vas a ver algo que te va a dar miedo. Y eso hace que sea muy cíclico y que cada momentito hay una pequeña historia de cada persona que lo agarró y le dio miedo, ¿no? Entonces la escena de miedo Como una es, serie de cortometrajes que conforman un largometraje. sí, es una serie de monstruos chiquitos que van saliendo y saliendo y saliendo, y cada vez pasa algo distinto, y eso te mantiene fresco y te mantiene constantemente Como en estar viendo movimiento. TikTok. Exacto, es el ciclo del TikTok, ¿no? Y ya lo vimos, también nos dimos cuenta ahora con Beetlejuice, la nueva de Beetlejuice, ya también está empezando a hacer esto de historias pequeñas constantes que mantienen la atención del público. Y se nota, no te cansa, porque aunque no nos guste el TikTok, nuestra mente se está condicionando a este ciclo de 60 segundos, y estos chicos lo están aprovechando muy bien, esta manera de hacer cine. Brenda, a reserva de que tengas alguna otra, pero estamos hablando sobre todo de películas que se hacen en lo que se llama Occidente, ¿no? Digamos, Europa, Estados Unidos. Pero Japón es como uno de los maestros del terror, ¿no? Claro, sí. De Japón la que más me gusta es Oculus, yo creo. Que digo, no es de las más mencionadas, pero creo que captura muy bien esta esencia, y es que volvemos a lo mismo. Como que cada región construye sus historias de terror, sus historias de horror, con base en estas tradiciones orales, ¿no? O sea, que nos habla mucho de la incertidumbre que tienen las personas sobre lo desconocido, sobre lo que se esconde en la oscuridad, sobre lo que pasa después de la muerte. Y la película que mencionaba me parece que es una muy buena opción para adentrarse al cine de horror japonés, ¿verdad? ¿A ti te gustaría alguna de...? No recuerdo si es japonesa o coreana, pero hay una, y te va a quedar mal, no me acuerdo cómo se llama. Va. Se llama, bueno, Pero está buena. Mejor búscala. se Se llama acabó el de ritual, el cortar. rito, está en Netflix, te dejo. Ajá. Te lo debo porque no recuerdo el nombre. Pero salió hace relativamente poco. Sí, no, te voy a quedar mal, no me acuerdo. Pero está Bueno. buena. Está bueno. Con eso. Yo la vi y está bueno. ¿Qué otras películas te tienen como para recomendar en este mes del terror? Bueno, como te decía, depende a lo mejor de lo que estés buscando y de las diferentes temáticas. Si estás buscando, por ejemplo, películas, yo creo que a lo mejor sería bueno como cuando hagas una selección, buscar a lo mejor un tema, ¿no? Y decir, quiero explorar el cine de terror o el cine de zombies, ¿no? Y entonces ya
ir buscando respecto a los zombies, cuáles son las diferentes películas y cómo se han ido consolidando y cómo ha cambiado el concepto de zombies. Yo creo que eso nos puede ayudar mucho. La primera, quizá, bueno, el White Zombie, ¿verdad? Con Bela Lugosi, fue quizá de las primeras películas que trataban, por ejemplo, el cine de zombies, pero pues, sucede algo diferente o raro. Sucede que cuando va evolucionando el concepto de zombie, deja de ser este ser que es manipulado por un bócor o por un sacerdote que es el que dice qué es lo que tiene que hacer el zombie y empieza a constituirse como en un ser sobrenatural. Evoluciona paulatinamente y tiene la idea del zombie como un ser sobrenatural. A lo mejor la vamos a encontrar en la mujer vudú también de los 50. Creo el nombre era La Mujer Vudú. Y posteriormente con Night of the Living Dead, ya en una época más reciente, ya cercano a los 70, vamos a encontrar esta idea del zombie como una horda masificada de personas que fueron víctimas de algún suceso, ¿no? Que tendrá que ver, perdón, me gustaría hacer este paréntesis, que tendrá que ver con la visión de Estados Unidos sobre el comunismo y cómo lo quieren vender y la Unión Soviética y tal, o... Sí, sí, definitivamente tiene que ver con la idea de el terror que causa la masificación, ¿no? O sea, o el que vengan personas desconocidas y que te causan miedo o que piensas que no comprendes cómo se comportan y te ataquen, principalmente vinculado con porque digo, viene también, esta idea viene de algunas narraciones sobre cómo fueron las primeras instancias de liberación de Haití, ¿verdad? Y que las personas estaban haciendo diferentes rituales dentro de sus propias religiosidad popular y así las personas occidentales o las personas blancas veían como hordas o grupos de estos que de pronto venían y los estaban atacando. Entonces eso sucede más o menos como en los 50 y ya viene a consolidarse para los 70 en el cine, ¿no? Ajá. Me gustaría seguir como por ese lugar, si me permiten, cómo el cine de terror utiliza ciertos temores o ciertos discursos políticos o sea, otras cosas que no necesariamente son literalmente lo que están presentando. Podemos hablar de vampiros, podemos hablar de zombies, podemos hablar de cualquier tipo de monstruo que es, o sea, sí es el monstruo, pero no le estás teniendo miedo a eso, sino a lo que significa eso. Y lo que significa eso puede ser un discurso hasta político. Ahorita lo que les decía yo de lo de la Unión Soviética, ¿no? De esta parte de querer vender una idea a través del cine. Creo que es algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante del terror en general, que es precisamente, incluso sin tener esa intención, siempre es un comentario sobre la sociedad que lo produce, porque muestra a lo que le tiene miedo a la sociedad que lo produce. E incluso si tú no piensas que los zombies sean una metáfora de la masificación de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, de todas maneras está pegando, la gente lo consume porque la gente le tiene miedo al mall, le tiene miedo a la escuela, le tiene miedo a todos los lugares que están llenos de gente. Ajá. Entonces, en ese sentido, aunque no lo quieras, aunque no sea esa tu intención, siempre va a ser un comentario de qué es a lo que la gente le tiene miedo. Y lo podemos ver ahorita en los 80, 70 y 80, que fue la época de oro de los zombies. Pues sí, era la explosión de natalidad y toda la Guerra Fría y todo esto. En algún momento, en la época victoriana del Jack el Destripador, eran los vampiros que salían de noche y te llevaban al callejón y te desaparecían. Los 90, los extraterrestres. Los extraterrestres. Y ahorita, por eso, y es lo que me llama la atención, estamos empezando a ver
que cada vez hay más películas que se tratan de los monstruos, de que tienes que estar callado porque te van a escuchar y tienes que esconderte porque te van a ver. Entonces hay que hacerte chiquito lo más posible porque donde te escuchen a lo lejos vienen y te persiguen, y tiene que ver con el hecho de que, y lo vemos con nuestros estudiantes, las generaciones jóvenes cada vez tienen más miedo de hablar y de expresar su opinión porque sienten que es... Pueden ser fundados. Sí, exacto. O sea, que sienten que hablar o expresarte es exponerte a violencia. O que los dispositivos móviles nos están escuchando, viendo, espiando, al nivel que tú quieras, ¿no? Pero que está ahí, que están viendo nuestros comportamientos, que están leyéndolo, y de alguna forma es el no ser visto, no ser escuchado, no ser... Sí, y hay muchas leyendas urbanas, no necesariamente en cine, pero en canales de YouTube, etcétera, de terror, de que es que Alexa me habla en la noche, o dice mi nombre, o claro, porque es a lo que le tienes miedo ahorita, ¿no? A lo desconocido de la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido es muy pues interesante. como Megan. Como Megan, Como exacto. Megan, la película Ajá. de la muñeca robot, ¿verdad? Que está... ¿Es robot o androide? No recuerdo. Como humano sintético Sí, o algo un así. humano Ajá. sintético, y está encargada de la educación de una niña, y entonces el vínculo que genera es tal que empieza a romper la primera regla de Isaac Asimov, ¿no? O sea, y empieza a atacar a otros humanos por proteger al adulto o al humano que está cuidando, ¿no? Y entonces a partir de ahí se genera es una serie de perspectiva que nos hace preguntarnos también a nosotros si realmente estamos delegando demasiado sobre las tecnologías. Claro. Y volviendo... Bueno, y aparte es muy divertida, Sí, el baile y todo. sí, es terror comedia, también como el The Monkey, el simio, también es como terror comedia. Se está usando ahorita y se está logrando bastante bien. Pero regresando un poco, lo que me acordé a esto del terror como comentario, también es del caso de cuando ahorita también está de moda el terror intelectual o alto terror o este terror serio, Ajá. que es como películas de terror, pero que son comentarios sociales, además de ser películas de terror. Y cuando se hace bien, está muy padre y está muy interesante. ¿Algún ejemplo? Bárbaro o Barbarian. Barbarian, ajá. Es un comentario social muy bien logrado, muy interesante, muy, sí, muy bien logrado, muy sutil, muchas películas de terror, incluso Night of the Living Dead, son comentarios sociales, pero son comentarios sociales además de ser películas de terror. Lo malo, para mi gusto, ahorita, como se puso de moda, A24 está haciendo muchas películas. A24 es una productora. A24 es una productora que empezó a darle dinero a autores de terror que estaban haciendo, y Blumhouse también, hay que aclararlo. Estas dos productoras empezaron a darle dinero a autores de terror que querían hacer un terror más intelectual, más intelectual, básicamente. Y ahorita se puso de moda A24 más que Blumhouse, y A24 está ya se pusieron la camisa de nosotros somos los del terror intelectual. Y a mi gusto, están empezando a producir, o se puso de moda hacer unas películas que ya caen un poco gordas, porque ya es sentarte a que te den el pregón de... Como más panfletarias. Sí, o sea, es así como que te sientas a que te regañen y te digan, esto es lo que está mal con la sociedad actual y quién sabe qué. Y claro que esa es la metaética del cine, es presentarle un espejo a la realidad, pero de una manera que no parezca que te están regañando, ¿no? Porque Claro. aparte, pues eso hace que te resistas. Que te resistas. Sí, finalmente es tan efectivo el cine porque uno está como en blandito y no sabe que lo están adoctrinando. Bueno, quizás estoy utilizando una palabra muy fuerte, ¿no? Pero se está recibiendo información que no sabes, o sea, que tú te estás entreteniendo, ¿no? Claro, siempre que ves una película, estás como con la guardia baja. Eso. Estás disfrutando, piensas que estás disfrutando otra cosa, y entonces vienen comentarios, mensajes, contenidos que vas asumiendo y vas integrando a tu cotidianidad. No necesariamente significa que no haya personas que identifiquen estos comentarios y que los resistan,
pero sí es muy común que asumamos muchísimos de estas ideas y perspectivas. Ajá. Una película que a mucha gente le gustó. Hay que admitirlo que a mucha gente le gustó. A mí, no me gustó nada. Otra vez se me olvidó el nombre, perdón. Sale Hugh Grant. No, sale Hugh Grant, es nueva. Tiene algo así como... Es... ¿cómo Como blasfemo, sí, no sé blasfemo. Ah, ya, hereje. qué. Hereje. Sí, hereje. Hereje. Que llegan dos chicas a su casa y sí. Esa película no me gustó nada. El 80% de la película es un monólogo de lo que quería decir el director, porque sus papás lo llevaban mucho a misa de chiquito, yo creo. Pero incluso la resolución no tiene sentido en cuanto a la presentación de lo que están diciendo. Nunca es un... Sí, o sea, es un monólogo del autor. Y se nota que es un monólogo del autor. Y si, a lo mejor si tú estás de acuerdo con el monólogo, pues, qué padre. Pero incluso estando de acuerdo con el monólogo, llega un momento en el que dices, ok, pero... Y luego. ¿Y luego qué va a pasar, no? Ajá. Entonces, por ejemplo, esa es una película que para mi gusto es así, pegándote con el martillo de que la religión es muy mala, la religión es muy mala. Ok, pero vine a ver una película de terror. Y entonces, esa, por ejemplo, es un ejemplo para mí. Y todo lo que es visual está muy padre. Toda la actuación está genial. Todo el ritmo, todo está padre, pero siento que estoy en la escuela. Muy panfletaria, ¿no? Sí. Otra vez. Para cerrar, Antonio, Brenda, si tuvieran que darle el premio a la mejor película de la historia de terror, horror, ¿a cuál se la darían? Es completamente subjetivo, o sea, tiene que ver más con tus gustos que con el hecho de que sea una gran obra, Ok, creo. eso es importante porque eso cambia mi respuesta. Sí, va. A ver, Yo ya tú tengo mi primero. respuesta. No, yo no tengo respuesta. Yo se lo daría al proyecto de la Bruja de Blair. Ok. Ah, Todo un fenómeno en los 90, principios del 2000. Sí, finales de los 90, creo que exactamente el 2000, 99, Ajá. 2000, por ahí. Se ¿Qué? lo daría al proyecto de la Bruja de Blair Ajá. porque fue muy importante en su momento. Se hizo con 3 pesos, se hizo maltratando a los actores, desgraciadamente, una vez más. Ajá. Es muy común en el terror, por desgracia, pero sí. Y para mí fue seminal que, en cuanto a que creó, le dio nacimiento a un género de terror que es mi género de terror favorito, que nació lo creó la Bruja de Blair, que es el found footage o el pietaje encontrado. Todas estas películas que se tratan... Rec, Troll Hunters, hay una película genial escandinava, si alguna vez la pueden ver, véanla. Todas estas películas, incluso Cloverfield, películas que estás viendo desde la perspectiva de una cámara amateur, en teoría, que está grabándolo, a mí me encantan. Es un placer hasta cierto punto culposo porque la mayoría de ellas no son muy logradas, pero Ajá. me encantan. Entonces yo se la daría al proyecto del Bruja de Blair. O sea, si me tengo que quedar con una, solamente porque no considero que El Silencio de los Inocentes sea una película de terror. Ok. Si no, sería El Silencio Si de no, los sería El Inocentes. Silencio de los Inocentes, sin duda. Ok. Yo no pienso que El Silencio de los Inocentes sea una película de terror por el nivel de agencia que tiene la protagonista. Ok. Claro, porque no es Ok. indefensa, lo que nos decías al Ajá. principio, Sí, ¿no, sí, Brenda? O que sea, no no. está Sí. indefensa ante la situación. ¿Tú tienes alguna, Brenda? Después de ver esa última escena de Jodie Foster sin saber dónde está Hannibal Lecter, realmente piensas que no está indefensa. Claro que tiene mucho que en El Silencio de los Inocentes que ella está despoderada frente a todo el aparato del FBI, frente al mismo Hannibal Lecter. O sea, es un discurso de género toda la historia. Sin embargo, para mí lo crucial es que ella, a pesar de que más o menos la obligan, pero ella va a buscar ella quiere resolver. O sea, para mí lo que distingue al thriller del terror es el impulso de agencia. Si el protagonista quiere ir a perseguir al monstruo para resolver, por proteger a alguien, por descubrir un misterio, por algo, pero tiene el impulso de ir a buscarlo, eso es thriller. Si el protagonista está huyendo del monstruo, pero no le quedó de otra, eso es terror. Mira. Y Jodie Foster, aunque sí está muy despoderada y sí es todo un asunto, Va sobre Hannibal. ella va a buscar a... Bueno, No, en no, este a- caso a- al dragón, sí, al asesino, pues. Sí, el asesino es Buffalo Bill en la original. Sí. Entonces, por eso yo pienso, y es un pleito, ¿verdad? Porque, o sea, Ay, ya está muy difícil. está complicado. ¿Cuál, Brenda?
No. Ya te di mucho tiempo. Si quieres echo 5 minutos más de choro para que sigas pensando. No sé, realmente no Digamos, sé, no tendría una, pero... Para quitar presión, hoy, el día que estamos grabando, a las 6:45 que estamos grabando, ¿cuál sería? Que igual a las 7 es otra. ¿No? O sea, y así ya te quitas presión de... No sé, quizá a lo mejor porque estábamos recordando mucho estábamos hablando sobre los zombies y esto me hizo recordar Night of the Living Dead y realmente es una película que también creó un género, que también nos habla sobre este terror y es muy, muy reciente en cuanto a identificar lo que ocasionaba el miedo, ¿no? O sea, Sí. el hecho de tener un grupo de personas modificadas genéticamente por alguna razón y que te vayan a atacar. Quizás se lo daría a Night of the Living Dead. Que viene siendo La Noche de los Muertos Vivientes. La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero. Bien. Alcarte, digo, sí, tendría que ser. En la FCC le hicimos un altar de muertos cuando claro. el año en que murió, así que sí, o sea, ha sido mi película favorita durante mucho tiempo, yo creo que seguiría siendo. Pues Brenda, Antonio, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Tú tienes alguna o no? De las pocas que hayas visto. A ver, de las ¿qué pocas tiene? que he visto, qué buena pregunta, ¿no? No sé, si hubiera sabido en todo el tiempo que estabas diciendo, empezaba como a pensarlo. Mientras lees, que El Resplandor. El caso de la mujer asesinadita. Bueno, pero eso es una comedia, ¿no? Pues sí, pero... Ahora que hice Resplandor, seguramente al rato pensaré en otra, pero me quedo con esa me quedo muy bien. Sí, por lo pronto pongo Resplandor. Sí. Muy bien. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto. Esperemos que estos días que le quedan a octubre disfruten mucho del cine de terror y lo que le queda al año, ¿no? Del cine de terror, del cine de horror y vamos, si no lo conocen tanto, si se han resistido a lo largo de su vida, como es mi caso, abrámonos un poco, adentrémonos a este mundo y por lo menos en mi experiencia ha sido bastante, bastante fascinante y placentero. Durali Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla, les invitamos a que le den manita arriba, que activen la campanita, que nos sigan en las redes sociales de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila para que no se pierdan los contenidos que aquí generamos para ustedes. Les deseamos que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.